Hoy vamos a estar tratando en esta serie de enseñanzas, en esta serie de consideraciones que hemos estado haciendo sobre las falsas enseñanzas en el cristianismo y en el judaísmo. Y hoy vamos a ver el papel de la iglesia en tiempos de agitación, o cuál ha sido el papel de la iglesia en tiempos de agitación. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Qué es lo que enseña la Torá? ¿Qué es lo que enseñaron los profetas? ¿Qué es lo que nuestro Padre muestra en la Escritura con respecto a nuestro papel como creyentes, como aquellos que conocemos la Torá en tiempos de agitación, en tiempos de turbulencia, en tiempos de guerra, en tiempos de confusión, en tiempos de oscuridad? Sabemos que la sociedad en general, la humanidad, pasa por momentos de agitación. Esto pasa en todo el mundo, momentos de dificultad, de problemas. Y cuando la humanidad está pasando por problemas, cuando las sociedades pasan por problemas, cuando las naciones pasan por problemas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud correcta que muestra la palabra? ¿Cuál es el papel que nosotros debemos cumplir? ¿Y cuál es el papel que ha enseñado la iglesia en este sentido? Hoy uno escucha decir, y esto es desafortunado, que uno escuche decir a hermanos y hermanas, que nadie sabe dónde está la verdad. Imagínense, a estas alturas de la vida, algunos todavía dicen, nadie sabe dónde está la verdad, excepto Elohim mismo. Nadie sabe dónde está la verdad, excepto Adonai mismo. Pues el asunto es que Él reveló su verdad. El asunto es que Él reveló su voluntad a través de sus escrituras, a través de la Torá, a través del Tanaj, a través del Brit Hadashah. Él está revelando esta verdad y aún él mismo dice que Él no hará nada sin que revele primero sus secretos a sus siervos, los profetas. O sea, Él está interesado en que conozcamos la verdad a fin de que no caigamos en el error que la mayoría que ha pasado mucho tiempo en el cristianismo todavía está diciendo esto. Nadie sabe dónde está la verdad, excepto Adonai mismo. Y uno dice, ¿y entonces para qué estamos en este caminar? Si estamos en este caminar es porque hemos visto que aquí está la verdad, porque aquí es donde el Eterno está revelando la verdad. Y como conocemos la verdad, entonces nosotros debemos aprender a luchar por la justicia, por aplicar la justicia. El Eterno nos revela sus voluntades para que actuemos, para que hagamos algo, especialmente cuando la humanidad está pasando por tiempos de agitación. Sabemos que la humanidad pasará al fin de todo este tiempo por la mayor agitación de todas, que es la gran tribulación, o los tiempos de la angustia de Jacob, como se conoce. Pero no podemos nosotros quedarnos con las manos cruzadas, como ha enseñado el cristianismo, no tenemos que hacer nada como a nosotros nos va a arrebatar el Señor, como ellos dicen, vamos a ser arrebatados. Mis hermanos, en el tiempo de agitación el Eterno necesita de sus hijos. Siempre nuestro Padre ha necesitado sus hijos en los tiempos de agitación. Que hagamos algo, que actuemos, que intervengamos delante del Creador. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Cuando, por ejemplo, Lot es secuestrado, Lot es llevado por los enemigos, Abraham no se quedó de manos cruzadas. Él fue por su rescate. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Misraín, el Eterno fue por su rescate, pero no de manera directa, sin usar al hombre. Usó a los hombres, llamó a Moshe, llamó a Aarón, preparó un equipo de ancianos ahí para poder intervenir en medio de la situación. Siempre lo ha hecho de esa manera.
Él no hace nada solo si no encuentra hombres para que hagamos su voluntad. Debemos nosotros arrepentirnos y salir de este engaño que se aprendió en el pasado, que nadie sabe la verdad, nadie sabe dónde está la verdad. Sabemos dónde está la verdad. La verdad está en la palabra del Creador. La verdad es Yeshua. La verdad es la palabra revelada del Eterno. Ahí es donde está la verdad. Lo que tenemos es que introducirnos, estudiar, leer, profundizar y entender cuál es mi papel en esa voluntad y comenzar a hacer esta voluntad del Creador. Siempre nosotros debemos estar atentos, no porque seamos capaces, sino porque el Eterno necesita que intervengamos. Hace un poco más de 10 años, como yo les comentaba el testimonio, que hubo un mover de restaurar las escrituras. Y como yo estaba en los equipos que estábamos estudiando en ese tiempo, de manera personal, profundizando en el arameo, en el hebreo, tratando de entender más profundamente la escritura, cuando alguien me dijo, hermano, ¿y por qué usted no hace algo igual para español? Así como lo estamos haciendo para el portugués, para algunos idiomas africanos, para Canadá, para Holanda en ese tiempo. ¿Por qué no se dedica a hacer algo? Solo me pasaron ese encargo así. Cuando yo estaba orando y considerando si estaba capacitado para recibir semejante responsabilidad, el Eterno me habló y me dijo, quiero que edites el ministerio, quiero que le edites con esas palabras. Si yo hubiera dicho, no, no soy capaz de eso, es demasiado trabajo. Mis hermanos, el Eterno revela la voluntad y nosotros respondemos a su voluntad, y así opera en las naciones. Cuando vemos que viene el tiempo de la gran tribulación, al final de toda esta era, el gran problema que se vendrá para toda la última prueba de la humanidad. El Eterno tiene un plan, y el plan del Eterno es levantar 144,000 sellados para cerrar esta era. Y esos 144,000 tendremos que predicar a las naciones, no solamente a Israel, a las naciones. Tendremos que cumplir un papel. No queremos que el Eterno nos quite de la tierra. No oramos para que Él nos arrebate de la tierra. No, oramos para cumplir el papel que nos corresponde. En el tiempo de mayor agitación de la humanidad, no vamos a permitir que la humanidad se pierda. No vamos a cruzarnos de brazos viendo la destrucción de la humanidad. No, vamos a intervenir ahí. Y el Eterno tiene un equipo, y ese equipo tendrá que responder al Creador. Y vemos que positivamente este equipo responde, porque al final de la gran tribulación, multitudes saldrán de la gran tribulación que han vuelto sus corazones al Mashiach. Cuando uno ve un problema en pequeña escala, el problema de un hermano, de un vecino, el problema de la sociedad, nosotros no podemos decir, no, eso ya problema de ellos. No, nosotros estamos llamados a intervenir. Estamos llamados a cambiar la situación. La religión enseñó mal este asunto. La religión le enseña a la gente, bueno, como nosotros no somos del mundo, estamos aquí, pero no somos aquí, no podemos involucrarnos en absolutamente nada. Dejar que el mundo se destruya solito, no. Para eso el Eterno tiene su obra en esta tierra, para eso Él tiene sus obreros. Y esta actitud que hoy se ha enseñado en el cristianismo, que tienen los cristianos, que tienen los creyentes, es consecuencia del hecho de que la iglesia, el sistema iglesia, en su tiempo se separó de la base bíblica judía y reemplazó todo esto por la base de la civilización greco-romana y la filosofía helenística, donde todo es pensamiento, idea, filosofía. Pero la Torá no es así. La Torá habla de práctica. La Torá habla de un papel que cada uno de nosotros cumplimos. Ahora, en esta filosofía que enseña Roma, aunque ellos no lo enseñan, imagínense a dónde ha llegado el asunto.
no lo enseña como una filosofía, no lo enseña con los nombres, digamos, de los filósofos, lo enseña como una fe. Y la gente cree que es correcto lo que el cristianismo enseña, su teología. La filosofía, las creencias, las ideas filosóficas las han convertido en parte de la fe y las enseñan como parte de la fe. Y en esta filosofía que hoy tiene el cristianismo, no fe, sino filosofía, están supuestamente, todo está dispuesto, o sea, todo hay que dejar pasar como pase. No ven que nosotros podemos intervenir en las situaciones. Si podemos evitar las cosas, el Eterno había, por ejemplo, destinado que los habitantes de Nínive iban a ser destruidos por la pecaminosidad. Y el Eterno levanta a un hombre, a un profeta, para que vaya a advertirles de que ya había tomado en el trono una determinación. En el trono se había determinado ya que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días. Ya se destinó eso en el trono. Y como uno dice, ¿cómo así que ya el Eterno destinó eso? ¿Cómo es que ahora levanta un profeta para que vaya a esa nación a predicar, para que intervenga? No quería intervenir, se quiso ir por otro lado. Y la gente pudiera decir, bueno, pues si ya el Eterno tomó una decisión, que lo haga. No, Él también quiere que nosotros intervengamos, quiere conocer hasta dónde nuestro corazón ha crecido, hasta dónde nuestro corazón ha avanzado, ha madurado, hasta dónde nuestro corazón está lleno de compasión. Sabemos la historia de Jona, aunque no quiso al comienzo, al fin fue. No fue de buena gana, pero fue. Comenzó a hablar a la gente de Nínive. ¿Y qué pasó? Pues hubo un cambio en las personas, hubo un cambio en esta nación, aunque ya había un decreto, pero aún, mis hermanos, esos decretos, si nosotros intervenimos, el Eterno puede cambiar muchas cosas. Pero esto no es lo que practica la religión, esto no es lo que vemos en la práctica de la religión y de la religiosidad que ha sido transmitida a nuestras venas, a nuestro interior. Vemos las cosas y dejamos que pase. Si hubiésemos sido nosotros que hubiéramos recibido esa visión, ya desde el tribunal celestial se tomó la decisión de destruir a Nínive. Ir a predicar, ir a anunciar, creeríamos, no, pues es perder el tiempo, porque ¿qué va a pasar si ya nuestro Padre tomó esa determinación? Pero no es así. Nosotros necesitamos siempre cooperar con el Creador. Según la filosofía, según lo que enseña Roma, ya todo está dispuesto y ya nada se puede cambiar. Ya cada cosa ocurrirá. Pero la Torá no enseña eso. La Torá nos habla que nosotros estamos para cooperar con el Creador. Muchos ejemplos de esto los vemos nosotros en las Escrituras. Y este enfoque de no hacer nada, este enfoque de solo pensar, de solo considerar, mis hermanos, es otra de las falsas enseñanzas que tiene Roma, donde los creyentes no intervienen. Está pasando, digamos, el país, su país, por una situación difícil, un gobierno malo, un gobierno perverso. ¿Qué hacen los creyentes en las naciones? Bueno, no los merecemos, no podemos hacer nada.
no podemos intervenir, debemos intervenir porque la Torá nos enseña eso. Toda esta actitud contradice el enfoque bíblico de lo que nuestro Padre nos ha enseñado, en el cual podemos cambiar las situaciones cuando nos ponemos del lado del Eterno. Nuestro Padre quiere mostrarnos a través de la Torá que Él está involucrado en todos los asuntos. Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que el impío se arrepienta. Siempre va a ser el principio y nosotros necesitamos una visión integral de las Escrituras con respecto a cuál debe ser nuestra actitud y salir de todo este engaño y salir de toda esta pasividad, de todo este pecado en el cual no nos involucramos en los asuntos, sino que dejamos que pasen. Nosotros leemos en el capítulo 46 del libro de Irmiyahu, los versos 1 y 2. Mire que está escribiendo aquí el profeta Jeremías y dice, aquí está la palabra de Adonai que vino al profeta Irmiyahu referente a los Goín, referente a Misraín, contra el ejército de Faraón, rey de Misraín, situado junto al río Éufrates, en Caremish, el cual Nebuchadnezzar, rey de Babel, atacó en el 4º año de Jehoiakim, hijo de Josiah, rey de Judá. Casa de Judá estaba pasando por un terrible problema. Casa de Judá, Jerusalén había sido destruido, el templo saqueado, el pueblo llevado a Babilonia, el pueblo estaba en Babilonia. ¿Cómo es que el Eterno, teniendo tanto problema, ahora está viendo problemas que tienen las naciones? Está viendo problemas que tienen los Goín. Y Él quiere que alguien intervenga, aunque Israel, Judá, está pasando por un gran problema. Hay una tragedia terrible en Judá. Todo lo que había pasado, todo ese horror que había sucedido con el templo, con Jerusalén. Y aquí, en esta profecía, resulta que Elohim no es indiferente a los problemas de las naciones. Está preocupado también por lo que está pasando en las naciones. Está atento a lo que está pasando en las naciones. Y a partir de aquí, el Eterno comienza a hablar de las profecías contra Moab, contra Amón, contra otras naciones. Y les advierte también a estas naciones, preocupado porque estas naciones tomen un camino diferente. Aquí vemos a un profeta, el profeta Irmiyahu, hablando para Judá, pero también vemos al Eterno preocupado por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en las naciones. Hoy no solamente hay un profeta, bendito el Eterno que tenemos los profetas de Israel, tenemos las profecías, tenemos las palabras que el Eterno nos dieron, y esas palabras hoy las pronunciamos, y cuando pronunciamos las palabras de los profetas, estamos profetizando también las palabras de los profetas. En las naciones, el Eterno ve también lo que está pasando y ahora nos tiene a nosotros. En ese tiempo había solo un profeta, pero en este tiempo muchos estamos aprendiendo a proclamar y a profetizar la palabra de los profetas, especialmente en los tiempos de oración internacional, cuando hemos descubierto la infinidad de profecías que tiene el Eterno que cumplir en este tiempo. Y cada que oramos por ellas y las tomamos en los tiempos de oración, mis hermanos, se vuelven realidad. Y los cientos que oramos en la tierra, porque somos muchos que estamos en esta oración, más de 70 naciones vinculadas a la oración internacional, a la obra internacional del Eterno, se puede imaginar el peso de esto, el peso espiritual que tiene porque nos involucramos. Anteriormente no pasaba eso. Sí, hacíamos oraciones, pero eran oraciones muy sencillas, muy simples, sin el contenido de la profecía.
El Eterno siempre ha buscado que alguien intervenga, que alguien ayude también a las naciones, y por eso es que Él escogió a Israel. Israel es eso, para que a través de Israel las naciones sean bendecidas. Sí, oramos por Israel, pero como hemos dicho, las mismas oraciones que hacemos por Israel, tenemos que hacerlas también por nuestras naciones, porque prácticamente los mismos problemas los vivimos en nuestras naciones. Nuestro Padre, mis hermanos, Él está interesado también en las naciones paganas. Y la gente puede decir, ¿y entonces para qué el pueblo elegido? Bueno, pues el pueblo elegido es para traer bendición a las naciones. Somos el pueblo elegido para traer bendición a las naciones, para intervenir también en las naciones. La oración, mis hermanos, la oración es la mayor arma que nosotros tenemos para cambiar el rumbo de las cosas. No importa que no estemos allá metidos en el Congreso o en las asambleas o allá en el Palacio Presidencial. Pues nosotros tenemos nuestro propio palacio de gobierno, tenemos acceso al Rey del universo y podemos presentar todos nuestros asuntos directamente a el trono de justicia, al mayor trono de justicia a través de nuestros ministerios. Y esto es lo que nos llama la Escritura, esto es el llamado a la justicia, el llamado a practicar justicia, justicia, solo justicia, hablar verdad, verdad, solo verdad, a instruir a las naciones. Debemos aprender a conocer la palabra de una manera general y profunda. Muchos creyentes equivocadamente dicen que Yeshua, él habló que su autoridad no es de este mundo. Cuando Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, o mi autoridad no es de este mundo, pero luego cuando resucitó dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Yeshua dice, mi reino no es de este mundo, él está diciendo, bueno, yo no vine a crear un partido político en este mundo, yo no vine a crear una nueva política en este mundo. Y Yeshua viene para establecer su reino. Y de hecho, Yeshua en su resurrección, él dice que toda autoridad, la máxima autoridad en los cielos, la máxima autoridad en la tierra, la máxima autoridad en cada una de nuestras naciones, la máxima autoridad sobre el presidente, la máxima autoridad sobre el Congreso, sobre las asambleas, sobre la Knesset, la máxima autoridad, toda la autoridad corresponde a Yeshua. La autoridad en las juntas de acción comunal, en las pequeñas comunidades, en cualquier lugar donde haya una autoridad, en cualquier lugar donde haya cierto orden, la máxima autoridad sobre toda autoridad siempre será la autoridad de Yeshua. Y Él nos ha puesto para ejercer esa autoridad sobre todos estos lugares. En una ocasión que veníamos de Perú, quedamos varados en la frontera porque había habido un paro en Ecuador y no había tránsito en Ecuador. Estábamos cerrados y traíamos niños y veníamos sin dinero de Perú. Ya habíamos estado como un mes por allá haciendo la obra en Perú. Y en un pueblito que se llama Santa Rosa, ahí al sur de Ecuador, nosotros sentados en una acera, ¿qué hacer? Veníamos sin combustible, en la camioneta sin combustible, sin dinero, porque habíamos estado ya mucho tiempo por allá. Teníamos niños, los niños estaban con hambre, cansados, porque el viaje había sido de casi un mes. Y sentados ahí, pensando, ¿qué hacer? ¿Cuándo se abrirá? ¿Cuándo terminará este paro para que abran las vías? Todas las vías tapadas. Y ahí el Eterno nos iluminó algo. Vayan al batallón aquí de Santa Rosa. Bueno, obedecimos, nos fuimos ahí al batallón. Preguntamos por el comandante del batallón, un batallón grande ahí en la zona del sur de Ecuador. Nos dijeron, sí, aquí hay un comandante.
Le dijimos, queremos hablar con él. Y sí, nos atendió muy bien, salió ahí a la puertería del batallón, hablamos con él, le expusimos, mire, somos fulano de tales, venimos de tal lugar y esta es nuestra condición, ayúdenos. Y él dijo, encantado, encantado les ayudo, pero con una condición. Me dijo así, pero con una condición. Yo le dije, bueno, diga, mi teniente, porque era un teniente, diga, ¿cuál es la condición? Que me le predique a todo el batallón. Le dije yo, si usted me reúne el batallón, yo le predico al batallón. Dijo, sí, sí, claro. Listo, con esa condición entonces los dejo entrar aquí al batallón. Yo les doy alojamiento, les doy comida. Mis hermanos, cuando nosotros vemos que tenemos la autoridad de Yeshua sobre toda autoridad, en la noche me convertí en la máxima autoridad de todo ese batallón. Nos convertimos en las máximas autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa autoridad. Y eso dice que toda autoridad, en todo lugar, nosotros tenemos su autoridad, representante de su autoridad. El Eterno ha hecho esto. En una ocasión fuimos a una ciudad que se llama El Carmen, en Ecuador. Nos enviaron a nosotros en comisión de llevar la palabra a esa ciudad, pero resulta que no sabíamos que había fiesta en esa ciudad. Estaba el cumpleaños de la ciudad. Toda la ciudad reunida en un parque, en un evento. El alcalde había invitado a muchas autoridades sacerdotales, o sea, católicas, políticos, otros alcaldes de otros pueblos, policía, ejército, mucha gente, unas 10,000 personas reunidas en un lugar que se habían dado cita para celebrar el cumpleaños. Y nosotros pensábamos que íbamos a predicar a unas 4 familias que contactemos esta tarde, sería bueno. Cuando nos encontramos con semejante evento y nos acercamos a los guardias que habían puesto rejas para impedir que la gente entrara, y le pregunté al militar que estaba ahí, le dije, ¿será que me da un momentico para hablar con el alcalde? El alcalde del pueblo, el que estaba manejando la ciudad. Y él mismo dijo, claro, y me acompañó y me hizo guardia hasta que llegué al alcalde. Me presenté al alcalde y le dije, soy fulano de tal. Señor alcalde, quiero que me regale 5 minuticos, le dije así. Puede ser al final del evento. Puede ser al final del evento para hacer una oración por su administración, para orar por la ciudad, para orar por este acto que usted ha hecho tan bonito para la ciudad. Uy, se paró contento ese hombre, paró contento de la silla. Yo le quise pasar la mano, pero él me abrazó y me dijo, eso era lo que faltaba. No teníamos eso en los puntos del programa. Claro que yo le doy 5 minutos. Yo voy a dar las últimas palabras y yo lo presento, me dijo así. Mis hermanos, tenemos la autoridad. Yo iba por unas 4 familias. Íbamos por unas 4 familias. El Eterno nos entregó como 10,000 familias. Debemos, mis hermanos, entender esto de la autoridad. Estamos llamados a influenciar este mundo, a influenciar con su nombre a este mundo. Entender que Yeshua tiene toda la autoridad, que nosotros estamos del lado de la mayor autoridad del universo. Somos sus representantes en esta tierra, en todos los lugares. Es importante para nosotros entender este papel que la Torá, que Yeshua nos entrega, nos da y también nos reclama. Sabemos la obra de Yeshua. Yeshua sí, él vino en su primera venida, él vino para tomar el pecado de este mundo, para morir por el pecado de este mundo, para redimirnos, pero también resucitó. En resurrección él recibe toda autoridad. En los cielos y en toda la tierra, no solamente en Israel. Él es el rey de toda la tierra. Él es el rey que está sobre cualquier autoridad, por encima de cualquier autoridad
grande o pequeña sobre la tierra, sobre líderes. Él es el que manda, Él es el que tiene toda la autoridad. Él nos abrió esta autoridad, nos dio acceso a esta autoridad celestial, para que nosotros también participemos de ello. No hemos sido enviados de cualquier manera. Como dijo Yeshua, es que así como yo fui enviado, así yo los envío. No vamos con las manos vacías, vamos con toda la autoridad del Creador haciendo esta obra en la tierra. De esto, mis hermanos, hemos anunciado la muerte, la resurrección de Yeshua. Pero nosotros necesitamos todavía asumir más nuestro papel, nuestro compromiso. Liberarnos de todas estas falsas enseñanzas de que no tenemos que hacer nada. Nosotros no solamente predicamos de Yeshua, claro, predicamos de Yeshua, pero intervenimos cuando Él quiere que nosotros intervengamos también en esta sociedad. Y para eso estamos llamados. Y Yeshua, Él vino a cambiar a las personas, a transformar a las personas. Sabemos que fue el evento más grande de la humanidad, marcó un antes y un después. No podemos nosotros lo que hizo Roma. Roma cometió uno de los grandes errores en sustituir al Mashiach. Como ellos dicen, que Roma son los vicarios del Mashiach. Los vicarios, los sustitutos, no solamente los representantes, los sustitutos se adueñaron del papel del Mashiach. Pero la iglesia no tiene ese derecho. Lo dicen, pero no tiene ese derecho. El sistema de iglesia no ha sido llamado a ser la redentora del mundo o los redentores del mundo. Recuerda que esto veíamos también en el judaísmo, en la mentira, en la falsa enseñanza con relación a que el judío tiene su propio medio de salvación. ¿Cuál? Nacer judío. Si nace judío es salvo. No, mis hermanos, eso era una falsa enseñanza. Roma tiene también otra falsa enseñanza, en el cual ellos dicen que son los sustitutos del Mashiach, los vicarios del Mashiach en la tierra, pero no están llamados a ser los redentores del mundo, a cambiar la escritura, desjudaizar la escritura, a meter la filosofía grecorromana, griega, y a llevar a la humanidad por una senda bien diferente a lo que nuestro Padre nos ha mostrado en la Torá. Nuestro Padre en la Torá nos llama a defender la justicia. Nosotros leemos, por ejemplo, en la Torá, en el libro de Devarim 16, 18 al 20, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades en que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo, y no aceptarán el soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras aún del recto. Justicia, solo justicia perseguirán, para que vivan y hereden la tierra que Adonai su Elohim les está dando. Este es el principio de la Escritura. Este es el principio que el Eterno nos llama que nosotros debemos actuar. Ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Sabemos que estos tribunales, estos beidín, estos grupos de jueces, de oficiales, jueces y policías, se ubicaban en las puertas de las ciudades para impartir justicia. Cualquier problema, dificultad que tuvieran, pues tenían que ir a estos beidín y solucionar sus problemas. Y el Eterno dice, en cada ciudad, esto se hará tribu por tribu. En cada ciudad habrán estos equipos que van a juzgar con juicio recto. Este es el gobierno correcto que el Eterno ha establecido en la Torá.
Este gobierno fue el que se reemplazó. Este gobierno son los Beidín. Los Beidín son estos jueces, estos oficiales, los que conocían la Torá. Son personas conocedoras de Torá, expertos en la Torá, expertos en poder discernir la Torá, en aplicar la Torá, en aplicar todo lo que el Eterno había dicho cuando había algún problema entre los israelitas. Ellos, estos jueces, eran los que tenían esa responsabilidad. Ahora, estos Beidín, estos jueces y oficiales que habla de equipos, normalmente en la fe judía se dice que eran 10 mínimos, 10 varones mínimo que tenían que estar sobre una ciudad pequeña. Luego estaba un Sanedrín un poco más grande que era de 23 y luego el de Israel que era el de 72. O sea, era un gobierno plural, eran varias personas que servían para llevar a cabo la obra del Eterno. Esto, mis hermanos, fue reemplazado por el sistema sacerdotal en el catolicismo, en el cristianismo por el sistema pastoral y en el judaísmo por el sistema rabínico. Los tres sistemas no son bíblicos. Los tres sistemas no son oficiales, no son bíblicos. Lo que el Eterno estableció fue los Beidín. Y Yeshua, cuando él vino, él volvió a hablar de los Beidín. Si un hermano peca contra ti y no se arrepiente, él habló de que primero uno, primero o dos, tres, si no los oye, entonces preséntese ante el Beidín. Y Yeshua habló varias veces del Beidín, mostrando que es la manera correcta de administrar las Kehilot. En Jerusalén se establecieron 12, que fueron los 12 emisarios de Yeshua. Ellos eran el gobierno en la Kehilá en Jerusalén. Claro, era una comunidad grandísima, era una comunidad de muchas personas, pero ahí no había un pastor, ahí no había un sacerdote central, ahí no había un rabino central, no, ahí había un equipo, un Beidín. Ahí estaba el Sanedrín ahora en el Mashiach, porque es el modelo, Jerusalén es el modelo de las Kehilot. En cada Kehilá en la tierra, en cada Kehilá del Mashiach en la tierra, en cada Kehilá de Israel, en el Mashiach, las Kehilot deben estar siempre gobernadas por un número plural de jueces y oficiales. A eso se le llama Beidín. No como hoy, que muchas comunidades ya se les puso Moré, se les puso Roé, y ellos es lo mismo que el cristianismo, son sistemas que no son bíblicos. Son, aunque la gente diga, no, es que lo hacemos por administración, no es bíblico. Bíblicamente son los Beidín. Bíblicamente son estos equipos de jueces y oficiales que deben estar en una comunidad. Pero es que mi comunidad es pequeñita, es que la comunidad, bueno, por pequeña que sea, por lo menos 2, como en el matrimonio, por lo menos 2. El matrimonio es de 2. En las comunidades también, por lo menos deben haber 2 personas, y si en la comunidad se arma un equipo, se comienzan a entrenar a los hermanos, se involucran a los hermanos al servicio para que participen del gobierno, en la administración, en la toma de decisiones, que no se haga de manera unilateral, sino que se tenga en cuenta a los varones y luego las hermanas también que maduran y son testimonio y puedan estar ahí, también pueden estar en estos Beidín. Mis hermanos, es la manera que el Eterno ha ordenado. ¿Para qué? Para que con este equipo de jueces se imparta justicia, como dice el Eterno. Y estar atentos a lo que pasa también en nuestras naciones. En las ciudades, como dice nuestro Padre, oren por la Shalom en su ciudad, porque la Shalom de ustedes, de la Shalom de la ciudad y de su Shalom va a depender también la Shalom de sus ciudades. Donde quiera que hayamos nosotros ido, el Eterno nos llama que debemos intervenir, estar atentos, intervenir, orar. Si podemos participar, por lo menos para dar un consejo, también tenemos que hacer. El Eterno quiere que nos vinculemos en su obra y que la obra, así como Él está interesado en todas las naciones, que nosotros la hagamos. En una ocasión llegué a Riobamba
en Ecuador, y había un evento hace algunos años ya. Un hermano pastor, un hermano estaba saliendo del sistema evangélico, tenía unos 300 miembros en la congregación y habían hecho un evento muy grande en un estadio donde se habían reunido muchos creyentes de ahí de la ciudad. Una cooperativa había mandado a hacer 20,000 banderitas de Israel. Pero era una reunión cristiana, era una reunión de cristianos. Y el hermano me hizo una pregunta y la respondió. O sea, me hizo una pregunta, pero yo no la respondí, solamente que yo esperé un momento y él mismo la respondió. Y él me dice, hermano, ¿qué dice usted de esos eventos? Yo me quedé mirándolo nomás. Dijo, ya, hermano, ya entendí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo. Intervenir en las ciudades, intervenir con este tipo de eventos grandes. No solamente eventos pequeños, no grandes. Tenemos la autoridad del Mashiach. Eso hará, mis hermanos, que la Shalom. La Shalom no solamente es orar por la Shalom. No, es hacer presencia en las ciudades, manifestar, orar, invitar a las autoridades, orar por ellos. Mis hermanos, el Eterno quiere que intervengamos. Es tiempo ya de salir. Ahora somos mucho pueblo en la tierra para hacer esta obra, para influenciar positivamente en las naciones. El Eterno dice, no torcerán la justicia o mostrarán favoritismo, no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras aún del recto. Justicia, solo justicia perseguirán, para que vivan y hereden la tierra que Adonai su Elohim les está dando. Sabemos que ya el sistema de iglesia fracasó en este sentido de llevar la verdad a las naciones, de que las naciones de verdad vean algo diferente, vean la luz. Bueno, es nuestro tiempo, es el papel. Para eso el Eterno nos llamó en este tiempo, para impartir justicia. Mire todo lo que el Eterno nos ha permitido hacer a través de la literatura, de los programas, de los audios. ¿Cuánta influencia el Eterno nos está permitiendo tener con los hermanos que están todo el tiempo en la oración internacional? Mis hermanos, estamos haciendo un trabajo grande para el Creador. Muchas veces nosotros no consideramos que es importante lo que hacemos. Es muy importante porque estamos en estos principios de justicia, de cambiar la situación del mundo, de sacar al mundo de este caos espiritual. Ahora, este principio que el Eterno nos muestra aquí en el libro de Devarim, de impartir justicia y solo justicia, es impartir justicia incluso al mundo, no solamente dentro del pueblo. Esto ha pasado por la historia del pueblo Yehudí, y esto ha sido levantada. Hay veces ha sido querido, han querido aplicar esto muchos reformadores del sistema iglesia, debido a que han dejado la palabra a un lado y se han metido por esto de la filosofía, por el helenismo. Hay algunos que han tratado de rescatar la palabra, pero no es mucho lo que han podido hacer. Pero esta, mis hermanos, es, digamos así, la ley fundamental de toda una sociedad honesta. Una sociedad honesta se basa en la palabra del Creador. No solamente estamos hablando aquí de la sociedad judía o de la sociedad de Israel, sino que incluso para el milenio, esto será el trabajo que tenemos que hacer. Hacer que toda la sociedad sea honesta. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de llevar la palabra, por medio de impartir la palabra. Esto es lo que ha sido revelado por el Eterno. Esta es la verdad que el Eterno ha revelado al pueblo de Israel a través de la Torá. Pero esto no es solamente para Israel, esto tiene que ser difundido a las naciones. La palabra del Creador
tiene que ser revelada a las naciones. La justicia tiene que llevarse también a las naciones. Es lo que vemos que se hizo también en el Brit Hadashah. Los emisarios no se quedaron solamente en Jerusalén, salieron, fueron por todo lado. Iban a los príncipes, iban a los reyes, iban a las autoridades. Se involucraban en toda la sociedad para que toda la sociedad pueda ser transformada, toda la sociedad pueda ser cambiada. Y esta, mis hermanos, es la justicia de Elohim. No es lo que el sistema iglesia ha implantado, pero es lo que vemos nosotros que muestra el Eterno en la Torá. Nosotros, o sea, como Kehilá del Mashiach, nosotros como comunidades del Mashiach, nosotros debemos ser un faro de justicia, un faro de verdad, siguiendo los principios de la Torá, los principios de la Torá que el Eterno dio a través de Moshe, las escrituras del Tanaj, las escrituras de los profetas, las enseñanzas de Yeshua. No estamos llamados a aislarnos del mundo, a dejar que el mundo muera en sus problemas. No, estamos llamados a intervenir, a enfrentar los problemas con la sabiduría, con la justicia que el Eterno nos ha revelado. ¿Por qué el Eterno dice que debemos que impartir justicia y solo justicia? Porque este mundo está lleno de injusticia, está lleno de falsedades, y nosotros estamos llamados a hablar la verdad, a impartir la justicia. Nuestra voz hoy, nuestra voz, debe ser una voz que proclame la verdad, que proclame la rectitud, y que demostremos con nuestras acciones el amor y la justicia de Elohim, la verdad de Elohim. No podemos nosotros caer en la trampa de la religión, de cruzarnos de brazos y que el mundo se despedace ahí solito. Por algo el Eterno todavía nos tiene en las naciones. Somos una bendición para las naciones. Eso fue lo que nuestro Padre prometió. Somos una gran bendición para las naciones. Tenemos que cumplir nuestro papel. Esta separación que se ha hecho entre lo espiritual y lo terrenal no tiene cabida en la visión bíblica. No es lo que la Escritura nos muestra. Nuestro Padre, Él nos llama a ser agentes de su justicia, a ser proclamadores de su verdad. En todos los aspectos de nuestra vida, en todos los campos de nuestra vida, en todos los lugares de nuestra sociedad, en todas las esferas. Y es así que cumplimos nuestro verdadero propósito como seguidor de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Rey, llevando su luz, llevando su verdad, llevando su autoridad a este mundo necesitado. Uno cree que la gente, por ser una autoridad, no necesitan del Mashiach. Es los que más necesitan del Mashiach. Hemos tenido mucho contacto con autoridades, alcaldes, con gobiernos, que hay veces uno entra como temeroso diciéndole, ¿puedo hacer una bendición por usted? En una ocasión nos encontramos con un alcalde en la calle y yo le dije, alcalde, ¿puedo hacer una bendición a su vida? No una oración, ¿puedo darle una bendición? Y él dijo, ¿pero aquí en la calle? Le dije, sí. Dice, no, yo quiero que vaya a mi casa. Vamos a mi casa. Ahí mismo nos llevó en ese mismo momento a su casa. Y muy contento en su casa. No, aquí sí. Feliz, hermano. Ellos están necesitados porque la gente, por ser autoridades, no nos acercamos a ellos. Ellos también necesitan porque ellos están presos de esta corriente. Y cuando escuchan algo diferente, cuando escuchan la palabra del Creador, una oración, una bendición por sus vidas, por sus familias, mis hermanos, eso es un oasis para ellos también en ese mundo seco de la política, de los conflictos, de los problemas. El sistema de iglesia
ha llevado a sus creyentes, a sus feligreses, a estar de manos cruzadas en tiempo de agitación. Vimos esto en el tiempo del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. No es que no era que no hubiese creyentes, había mucho creyente, pero nadie dijo nada. Los que hicieron algo, bueno, hoy se les recuerda en la historia, pero la iglesia como iglesia no hizo nada, se quedó de brazos cruzados. Hoy, de manera general, en esta guerra que estamos nosotros viviendo, en este momento, que no es una guerra solamente de Israel, porque muchos están como generalizando esto. Mis hermanos, esto es una guerra individual, esto es una guerra que el enemigo tiene contra cada uno de nosotros. Él nos quiere sentar, Él nos quiere callar, Él no quiere que usted diga nada. Él nos ataca. Se levantan enemigos de todo tipo. No es solamente una guerra ya de la nación. Es una guerra que está destinada a eliminarnos a cada uno de nosotros. Es lo que dice en el Teilín 83. Eliminémoslos. Él quiere eliminarlo de su ministerio. Él quiere eliminarlo de la Quejilá. Él quiere eliminarlo de su servicio. Él no lo quiere ahí. El Eterno nos quiere ahí. El enemigo no. Él pone trampas, él pone todo tipo de obstáculos, todo tipo de peleas, de comentarios, porque él quiere eliminarlo. Por eso no podemos nosotros permitirnos, mis hermanos, darnos unas vacaciones. No, yo voy a hacerme a un lado y, mis hermanos, hay un plan. Esta guerra está revelando un plan del enemigo, eliminar a cada creyente de la tierra, eliminarlo del plan del Eterno. Y no podemos nosotros darle esa oportunidad al enemigo. Mis hermanos, que a través de todo esto también nosotros podamos tomar nuestro papel, podamos cumplir lo que hay en el corazón de nuestro Padre, que nosotros que hoy conocemos la palabra, que conocemos la verdad, seamos esos proclamadores de la palabra del Eterno, de la unidad de su pueblo, y que como pueblo podamos ser un testimonio y una bendición también para las naciones. Shalom, mis hermanos. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים. הוא מגן עלינו מכולם.